Al frenar yendo a alta velocidad se siente una vibración. Vamos a revisar los frenos para cambiar las balatas y checar si los discos van a necesitar rectificación o discos nuevos. Hola, bienvenido al canal Montar o Hazlo tú mismo. Si es la primera vez que lo visitas, considera suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Bueno, vamos a cambiar, primero revisar los frenos. Hay que cambiar las balatas, ya tienen tiempo, deben estar muy delgadas. Y aparte se está sintiendo una vibración al frenar, eso quiere decir que los discos ya están medio pandos. Entonces por eso causa esa vibración. Vamos a revisar si todavía se pueden rectificar. O sea, que todavía tienen un buen espesor, o si ya están muy delgados, se tienen que cambiar los discos. Lo primero que hay que checar, son las balatas y el ancho del disco. El disco debe de estar a un mínimo de 24.4 milímetros. Depende de cada camioneta. Hay que meterse a internet y buscar las especificaciones. Yo lo encontré en una página y me recomiendan que sea de 24.4 lo mínimo. Esto ya rectificado. Entonces, en este caso tengo 24, entonces este ya no sirve, porque ya con rectificado va a andar como en 23 o algo así. Entonces hay que reemplazar el disco. Aquí vemos las balatas, ya están muy delgaditas. No sé por qué no sonó la alarma, debería haber sonado. Las balatas traen una alarma, que es una laminita ahí que rechina cuando ya están muy desgastadas. Uno piensa que ya se acabaron, pero no, todavía es seguro usarlas, entre comillas, pero pues ya hay que cambiarlas, ¿no? Aquí están los discos nuevos. Los discos nuevos tienen un ancho de 27 milímetros. Estos no hay necesidad de rectificarlos, ya nomás de instalarlos. Bueno, aparte de revisar las balatas y el disco, hay que revisar todo el sistema y las mangueras que estén bien, que todo se vea bien, que no haya fuga de líquido de frenos ni nada. Luego hay que quitar el caliper con estos dos tornillos, son dos pernos que tienen el movimiento. Hay que checarlos bien, que las gomas estén bien, porque si se ensucian, ya no corren como deberían y los frenos empiezan a funcionar mal, ya sea que se tarden en entrar o que no se despeguen suficientemente rápido y se desgasten mucho. Para quitarlo solo hay que aflojar con un dado, en este caso fue un dado 17 y es en contra de las manecillas del reloj como se afloja. Aquí podemos ver este perno, ya está oxidado, está muy sucio. Entonces muy posiblemente vamos a tener que reemplazar los pernos. Ya una vez que quitamos los pernos, podemos sacar esto. Primero hay que quitar el seguro de la manguera, no en todos los carros, en este sí se necesita quitar el seguro de la manguera ya que está muy limitado para poder remover el caliper y así quitar las balatas. Aquí cuando movemos el caliper hay que checar que los sellos estos estén bien de los pistones, que no se vea nada de líquido. Recordar siempre poner en un lugar seguro el caliper, no dejarlo colgado con la manguera para no dañarla. También se puede usar algún alambre o algunos ganchitos para colgarlos. Bueno, y las balatas simplemente se quitan así. Y podemos ver el mal estado de estas balatas ya están muy delgadas y aparte ya están todas cuarteadas y se ven desgastadas disparejas. Entonces urgía cambiar esto. Los frenos ya estaban vibrando. Entonces, pues aquí podemos notar que ya los frenos de los discos estaban irregular y las balatas también, entonces ocasionaba esa vibración. Bueno, ahora hay que quitar el portacaliper. Este trae dos tornillos, 17 también, con en la parte de atrás. Entonces, para poder sacar el disco hay que sacar el portacaliper y este es recomendable limpiarlo cuando lo sacamos. Las balatas van sobre unos clips, hay que tener cuidado de que estén, revisarlos que estén bien los clips. Regularmente no vienen con las balatas, entonces si están dañados hay que buscarlos para reemplazarlos. Muchos discos vienen ensamblados con la masa por medio de un tornillo. Ese tornillo a veces viene muy pegado porque está ahí en mucha humedad. Yo voy a usar un desarmador de impacto para poderlo quitar. Este desarmador de impacto se usa con un martillo y ayuda a que no se barre el tornillo porque al momento de golpearlo va a dar vuelta y como tiene el golpe, tiene mucha presión, no se barre tan fácil.
Como quiera, en la descripción te dejo un enlace de toda la herramienta que estoy utilizando por si andas buscándola. Y el desarmador de impacto es muy fácil de usar, nomás se pone en la dirección correcta y se dan golpes. Y en cada golpe intenta el torcer el tornillo y entonces es muy fácil removerlos de esta manera. Y el disco ya, unos golpecitos porque a veces está pegado a la masa y sale fácilmente. Y podemos ver la diferencia de disco, son como 3 milímetros de diferencia. Entonces, al momento de que rectificáramos esto iba a quedar ya muy, muy delgado. Entonces, el pistón del caliper iba a salir mucho y ya las balatas delgaditas ya no alcanzan, entonces ya es peligroso traer los frenos así. Entonces, por eso hay que cambiar el disco. Bueno, para lavar el portacaliper y los pernos, yo uso un desengrasante, uso el Purple Power. Es muy bueno, es algo carito, pero es bueno, pero dejo cualquier desengrasante sirve. Pues aquí poner desengrasante en todo muy bien y limpiar para verificar. Aquí vemos que este perno ya está muy oxidado, entonces vamos a intentar reemplazarlo. Era en estos tienen lado, uno más ancho y uno más delgado. Y este que está muy oxidado, hay que revisar bien el guardapolvo, a ver si no están rotos. Y sí, estaba roto. Este es el problema por lo que el perno ya estaba muy oxidado, porque de seguro con el agua y el tiempo la grasa se salió y se empezó a oxidar. Voy a limpiar adentro bien con un limpiapipas y seguir poniendo ese engrasante y con un cepillo limpiamos bien todo el portacaliper. Aquí están nuestras balatas nuevas, son unas Brembo, son de muy buena marca y como podemos ver aquí, pues sí, ya estaban bien desgastadas las otras y muy maltratadas. Las anteriores no traían alarma, como podemos ver. Estas nuevas sí vienen con su alarma. Estas se ponen aquí y al momento de que llegan a cierta altura empiezan a rozar el disco y uno piensa que aún trae balatas. Todavía traemos, pero ya es necesario cambiarlas. Entonces esto nos va a avisar cuando es tiempo de cambiar las balatas. Por ejemplo, en esta, si lo hubiera traído aquí, este lado hubiera rozado porque ya estaba muy desgastado. De hecho, este lado está más delgado que el otro. Este desgaste debió haber sido por el cubrepolvos que estaba mal. Este que estaba roto, el perno ya estaba seco, no corría bien, se quedaba pegado y como no podía salir tan rápido, la balata se desgastaba ahí. O sea, entonces, aquí lo que voy a hacer es cambiar los pernos. Lamentablemente nomás había un juego de pernos por un freno. Entonces voy a poner solamente el tornillo que está malo y el bueno lo voy a dejar para ver si no se necesita en el otro. Si se llegara a necesitar los dos, pues tendría que buscar los dos pernos para cambiarlos. Aquí voy a quitar estos guardapolvos. De este lado es el guardapolvo es completo, entra todo el perno. Es como una camisa, tiene como una camisa. Entonces voy a sacar todo para reemplazarlos. Entonces en el kit que compré vienen los dos. Viene el de un lado que es el completo y el otro que es nomás para la entrada hacia el tornillo. Para meterlo le puse un poco de aceite y lo fui metiendo y lo metí con algo más delgado. Usé una llave L para que estuviera plana y no romperlo. Pues si usas un desarmador puedes romper la parte del fondo del cubrepolvos. Para instalar el disco es bien sencillo. Este disco no trae para el tornillo, entonces va directo. Ahí se agarra con la llanta y aparte de que el caliper también lo retiene al momento de que no tiene llanta, ¿no? Esto es normal, muchos carros no traen tornillos para agarrar los discos. En este caso mi camioneta sí trae para tornillos, pero no el disco que compré. También se puede, si tus balatas no vienen con grasas, se puede usar esta. Yo uso esta Permeta, que es una cerámica especial para frenos. Pero ahorita voy a usar estas que venían incluidas. Aquí voy a poner un poquito dentro del portacaliper y después el perno también le voy a poner. Esto es porque están muy cerrados, como están muy nuevos los bujes, están muy apretados y no quiero que se vaya a limpiar todo al momento de meterlo. Hay que poner
de la grasa en todas las partes donde hacen contacto metal. Por ejemplo, aquí en los clips de las balatas hay que poner, porque como las balatas van a sentarse ahí, puede ocasionar rechinidos que esté fierro con fierro. Entonces siempre poner grasita, lubricar bien ahí en los clips, lubricar bien las balatas y el caliper. Y lubricar bien también el caliper. Entonces hay que lubricar los clips del portacaliper y el caliper para que no nos vaya a hacer ningún ruido. Ya que engrasamos el portacaliper, ponemos nuestras balatas. En la parte de atrás voy a ponerla con la alarma. Entonces ahora sí que cuando llegue a ese nivel va a sonar. La alarma se sujeta contra el clip del portacaliper. Como las balatas y los discos ya están muy desgastados, los pistones del freno salieron mucho. Entonces hay que volverlos a meter. Estos al momento de que vas frenando van saliendo, van saliendo, van saliendo y nunca se regresan. Se regresan bien poquititos nomás para liberar la presión entre las balatas y el disco. Entonces para eso vamos a usar esta herramienta. Yo compré la más barata. Aquí voy a tener que hacerla de un lado y del otro porque trae dos pistones. Esta me salió, no sé, unos 60 pesos o algo así. O sea, es muy, muy sencilla. Hay unas más complejas. Te dejo aquí en la descripción unos ejemplos. Y esto lo único que hace es poco a poco ir sumiendo los pistones. También puedes quitar el tapón del reservorio de líquido de frenos, aunque yo realmente no lo hago. Y una vez que ya están los pistones adentro, hay que engrasar el caliper. Todo donde vaya a hacer contacto la balata se pone en estas partes de aquí y alrededor de los pistones. Todo el pistón donde va a hacer el contacto con la balata hay que ponerle grasa. Una vez que ya tenemos bien engrasado, para que no nos vaya a hacer nada de ruido, ahora sí instalamos el caliper. El caliper nomás entra y una vez que está ya bien adentro, hay que instalar los pernos y apretarlos muy bien. No olvidar engrasar los pernos antes de ponerlos. Una pequeña capa muy ligera, ya que pusimos un poquito en el portacaliper. No olvidemos poner el clip otra vez en la manguera de líquido de frenos. Ya una vez que terminamos de apretar los frenos, este lado ya está. Vamos a repetir exactamente lo mismo del otro lado y queda terminado nuestro trabajo. Ya es cuestión nomás de montar las llantas y probar. Recuerden que antes de empezar a andar con el carro prendido hay que bombear varias veces para que los pistones salgan y aprieten bien y ajusten bien ya las balatas. Y una vez que ya sienten que está frenando bien, arrancar, ir a velocidad suave, unos cuantos metros, y ir frenando para asegurarnos de que todo el trabajo ha quedado perfecto. Como viste, es sencillo, no hay que tenerle miedo porque son los frenos realmente no hacen nada, nomás ver bien la inspección. Y es bien fácil. Trata de usar, si ya es muy viejo, así como esta, que ya es 2003, pues sí hay que tratar de renovar todos los frenos, incluso cambiar todo el líquido de frenos. Como lo hice en este video al GeoTracker, ahí sí le cambié todo. Hasta las mangueras, porque ya es muy viejo y como lo traje mucho en 4x4 y todo eso, entonces no fuera a ser que ya estuvieran malas las mangueras y lo iba a traer mi hija más. Entonces, bueno, es lo que sí lo voy a hacer próximamente, es cambiar los cilindros y todo el líquido, ya para que quede totalmente restaurado. Bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos.